Muy buenos días a todos. Es un gran placer y honor para nosotros el tenerlos nuevamente en estos 3 días académicos en los cuales vamos a platicar muchísimo sobre uno de los principales temas en la actualidad, que es el síndrome metabólico. Sean todos bienvenidos a esta tercera conferencia científica anual sobre síndrome metabólico. Y bueno, para no retrasarnos más y poder ir acorde a nuestro programa académico, el día de hoy, en esta ocasión, nuestro módulo va a ser sobre bases genéticas, epidemiológicas y moleculares. Vamos a iniciar con este módulo en el cual pues vamos a tener las bases para poder comprender realmente qué es lo que está pasando en nuestro paciente y el porqué, las opciones terapéuticas que le vamos a ofrecer, sobre todo enfocados en la prevención y entender la fisiopatología de esta enfermedad. Para iniciar nuestro día académico, tengo el honor de presentarles a ustedes al doctor Juan Carlos López Alvarenga. Él nos va a platicar sobre el fenotipo del síndrome metabólico en México, una multiduplicidad de genes, predisposición a diabetes. El doctor Juan Carlos López es médico internista, endocrinólogo, tiene doctorado en ciencias. Él actualmente se encuentra en la unidad de investigación del Hospital General de México, además de que es investigador asociado de la Southwest Foundation for Biomedical Research en San Antonio, Texas, para quienes pido un fuerte aplauso. Bueno, tengan todos muy buenos días. Vamos a ver. Primero, gracias por la invitación, compartir con ustedes algunos minutos. He visto varios alumnos acá. Me da mucho gusto, pues, que hay mucho interés en la parte de investigación en lo que es síndrome metabólico. Vamos a hablar de los fenotipos. Vamos a hablar de un poco de entender qué es esto del síndrome metabólico de una perspectiva tal vez un poco diferente. Ok, en el principio viene Dios y dice, pues hace su sopa primordial y hace una sopa de letras, que son estas letras que son las bases genéticas para entender pues lo que es la vida. En forma interesante, todos los seres vivos compartimos las mismas letras, desde los frijoles, que por cierto tienen más DNA que cualquiera de nosotros, y hasta las moscas. Entonces compartimos genes de mosca, los HOX que se les llama, y que permiten pues algunos aspectos de reparación o no. Y todo esto es en base a estos, gracias, a lo mejor desaparezco yo de ahí. Esto es en base a el DNA. Entonces el DNA es la base de todo lo que es la vida en este mundo. Y nuestra especie es la Homo sapiens sapiens. Y empezamos hace apenas 200.000 años. Nuestra especie no tiene ni siquiera medio millón de años. Una cucaracha, pues anda casi por los 200 millones de años. Su especie, o sea, son animales prehistóricos que andan por ahí caminando todavía. Los tiburones, también hablamos de 75 millones de años. Y los dinosaurios desaparecieron hace 65 millones. Nuestra especie tiene apenas 200.000 años, o sea, la cuarta parte, menos de la cuarta parte de 1 millón. Y si el día de hoy hiciéramos un retroceso y nos vamos, pues estamos hoy aquí y nos vamos hacia atrás, pues vemos cómo apareció el primero de nuestra especie, un Homo sapiens sapiens. Nuestra especie tiene fenotipos muy diferentes de los demás. Uno de ellos es que nos gusta ponernos aretes, anillos, pintarnos. Las demás especies de homínidos que hubo en este mundo nunca lo hicieron. Los neandertales es una especie diferente de nosotros. Y hasta que nos conocimos, los neandertales empezaron a cambiar su forma de ser. Los neandertales eran güeritos de ojos azules y ellos nunca habían ocupado aretes ni tampoco anillos. Hasta que las dos especies nos encontramos, ellos empiezan a imitarnos y a hacer lo que estamos haciendo nosotros. Nuestra especie pintó en cavernas, hizo dibujitos de mamuts, de diferentes toros, animales. Y entonces nuestra especie es diferente, nuestros fenotipos que expresamos son muy diferentes de cualquier otra especie que en este planeta haya estado anteriormente.
Si nosotros seguimos en el tiempo, veremos que hace apenas 25.000 años se encontró la primera estatuilla que representa a un ser humano. Y es una gordita, es la Venus de Bilderdorf. Y la encontraron y suponen que representa fertilidad. Alguna gente, antropólogos más que todo, dicen que es una mujer embarazada. Pero bueno, cualquier médico dice, pues no está embarazada, está gordita y punto. Entonces vemos aquí cómo la Venus de Bilderdorf es la primera figura humana que se conoce. Y además que empieza nosotros a fijarnos cómo es nuestra figura, especie diferente también. También hace algunos años, a alguien se le ocurrió inventar la rueda, hace 5.000 años. Y empieza la historia. Todo esto que conocemos de los egipcios, los mesopotámicos, los griegos, romanos, tiene apenas 5.000 años. Porque antes no había escritura, la escritura no es nada obvio, y la rueda tampoco. Vean que de 200.000 años en este mundo, hace apenas 5.000 años se inventó la rueda. Y la rueda pues fue una cosa que revolucionó completamente, fue una herramienta que cambia la forma de vida de nuestra especie. Y empezamos a cambiar completamente nuestra forma de ser y la faz del mundo. La cultura cambia la estructura genética de las poblaciones. La forma de cómo se vive permite que unos sobrevivan y otros grupos no. Entonces las formas génicas que había hace algunos años, la estructura en cuanto a la frecuencia génica, es diferente ahora que la que había antes, pero básicamente son los mismos genes. Si yo me trajera en este momento a alguno de nuestros antepasados cavernícolas y lo rasuramos, le ponemos una corbata, un saco y lo sentamos aquí, sería indistinguible de nosotros. Lo veríamos exactamente igual, un cavernícola doctor, nutriólogo, psicólogo aquí sentado, ¿no? Es como aquello de, oye señor, ¿y por qué tengo la piel negrita? Ah, bueno, pues porque cuando el sol te cae en la sabana, te protege de que te vaya a afectar el sol la piel. Ah, muy bien. ¿Y por qué tengo el pelo así pequeñito y así todo chinito? Para cuando te metas en la selva, te metas en las ramas y no se te quede atorado el pelo. Ah, ¿y por qué soy trompudito? No, pues cuando te agarres con las bestias, que las muerdas y pelees con ellas. Ah, muy bien. ¿Y por qué nací en Nueva York? Entonces, ese es el punto, que nuestros genes están hechos para sobrevivir ante los aspectos adversos. Si ahorita viniera el día después de mañana, nuestra especie sobreviviría lo más seguro, porque tenemos tal diversidad genética, de esa plasticidad genética, que podemos adaptarnos a diferentes ambientes. Otras especies no lo pueden hacer. Nuestra especie sí es capaz de hacerlo. Y de tal forma que cambiamos el mundo, que hace apenas un par de siglos, hay tal abundancia de alimentos que el esfuerzo físico ya no fue necesario. Somos personas que manejan computadoras, que andan en carros con genes de cavernícola. Estamos preparados para el aspecto adverso, no para vivir bien. Nos gusta que nos traten mal. Nuestros genes están hechos para sobrevivir en la adversidad. Y sin embargo, vivimos en un aspecto, en un mundo que nos permite, pues, tomar un metro, venirnos en carro. A ver, levante la mano, ¿quién salió a cazar un mamut en la mañana para el desayuno? Nadie, ¿verdad? Entonces ha cambiado nuestra forma de vida completamente. Los fenotipos se manifiestan también por mortalidad. La mortalidad por tuberculosis la estamos viendo ahora. Y esta mortalidad por tuberculosis ha venido cayendo a través del tiempo. ¿Gracias a las vacunas? ¿Gracias a las medicinas? No. Apenas vean cómo el bacilo de la tuberculosis se descubrió allá por 1877. Y luego los antibióticos aparecen hasta el siglo pasado, igual que la vacunación con BCG. Esto es producto del cambio ambiental que hemos venido realizando a través del tiempo. La menarca es otro fenotipo. Es un fenotipo que observamos pues en las personas, en las mujeres. Vean cómo la menarca, en lo que es el siglo XVII, estaba ocurriendo a los 17 años. Cuando a Juana de Arco la achicharran los ingleses, básicamente la están matando y ni siquiera había visto la menarca, esta muchacha, cuando combatió contra ellos, etc. Era una edad muy alta, pues muy grande la que se tenía la menarca. Es más, en el siglo pasado, de 17 años bajó a los 15 años. Se hacía la fiesta rosa. La fiesta rosa es un remanente de la menarca del siglo antepasado. Entonces las chicas tenían su primera menstruación a los 15 años.
Hoy lo esperado, cambia el entorno allá afuera, cambia el entorno hormonal, y ahora tenemos fenotipos de menarcas a los 12 años o menos. Es lo que está esperando uno. Entonces nuestro fenotipo viene cambiando a través del tiempo, por influencia del ambiente que estamos creando nosotros. ¿Y cómo va el gasto energético? Vean aquí cómo tenemos, cada barrita es una familia. La parte inferior de la barrita me está indicando el miembro de la familia que tiene el menor gasto energético estando en reposo. La parte alta de la barrita es el máximo gasto energético estando en reposo. Y cada barrita es una familia. Vean cómo hay familias que gastan mucha energía estando en reposo y otras familias gastan poca energía. Entonces hay mucha diferencia entre familias, pero dentro de las familias la diferencia es menor. Eso lo vemos con los residentes también, ¿no? A ver, muchacho, voy a traer este examen rapidísimo. Y hay unos que van, pero así voladísimos, recogen el material, recogen el examen, vienen rápido, aquí está el doctor, el paciente, y todo lo hacen express. Otros, en cambio, van con pies de plomo, primero pasan a ver a la novia de medicina 1, después se van a la cafetería, luego se les ocurre al laboratorio y como 3 horas después llegan. La capacidad de actividad energética espontánea, eso es familiar. O sea, no le pidan peras al olmo. En la Universidad de Salamanca está escrito ahí, lo que Natura no da, Salamanca no lo presta. El que no tiene la chispa, pues hay que ver cómo está la familia también. Porque bueno, si toda la familia está así, que no jala, pues ni modo. Entonces vean aquí cómo hay un fenotipo energético. Nosotros tenemos, cada uno de nosotros, un gasto energético que viene de la familia, que puede ser de las familias que gastan mucha energía o que gastan poca energía. Y aquí están esos flacos que se comen una pata de vaca, no suben ni 1 kilo y son la envidia de medio mundo, ¿no? Y aquí están aquellos que solamente huelen una papita frita y empiezan a subir de peso. Entonces vean cómo hay un aspecto, una influencia del ambiente con los genes. No bastan los genes. No existe gen de la obesidad, no existe gen de la hipertensión, no existe gen de la diabetes. Cada estructura de DNA está dentro de un entorno ambiental y ese entorno es lo que determina si se enciende o apaga un aspecto genético. Tenemos esos pacientes clásicamente, con el doctor González Barranco, cuando veía en la clínica de obesidad y nutrición a algunos pacientes. A ver, señora, ¿ha hecho su plan de alimentación? Sí, doctor, sí lo ha hecho. Bueno, vamos a pesarla. Y al pesarla, pues 3 kilos arriba, ¿no? Doctor, si hago mi plan de alimentación, le dice ella. Y él responde, bueno, ¿hace su plan de alimentación antes o después de los alimentos? O sea, realmente los pacientes, su tendencia es a ir ganando peso a través del tiempo. Aquí pongamos cualquier tiempo y aquí índice de masa corporal. El promedio de nosotros, a medida que pase el tiempo, va a ir ganando de peso. Entre los 45 a 65 años va a ser un plató. Ya no va a seguir ganando más de peso y después va a tener una involución. Esta es la historia natural de la obesidad. Lo esperado es que el paciente, en promedio, vaya ganando peso a través del tiempo. Y dan su tratamiento. Por ejemplo, el tiempo cero. Cuando el paciente está en tratamiento, viene y logra bajar de peso. Deja el tratamiento, ¿qué pasa? Pues lo recupera. Y muchas veces más peso que el que tenía antes. Y la gente dice, tuvo rebote. Yo no he visto pacientes que reboten. No sé ustedes. Pero bueno, el punto es que aquí está en un punto en que pesa más. Porque lo esperado es que el hipotálamo, en este ambiente obesogénico, vaya modificando lo que es el adipostato. Y lo esperado es que con el tiempo vaya aumentando de peso. Entonces no es raro que un paciente baje de peso primero y después lo recupere. Ahora, ¿qué pasa si hay un paciente que cumple el plan de alimentación, lleva sus medicamentos, hace ejercicio como ustedes lo recomiendan? Es un paciente que no existe, pues. Porque los pacientes no hacen eso, debería estar loco para hacer todo lo que ustedes le dicen. Realmente los pacientes no pueden llevar estas cosas así. Es ilusorio, es irreal, es no conocer el problema de la obesidad. Incluso que hubiera un paciente que llevara al pie de la letra todo lo que ustedes le dicen, lo esperado es que vuelva a ganar peso nuevamente. Pero esta ganancia de peso va a estar por debajo de lo que calculamos, de lo esperado con el adipostato. Y esta disminución, aunque haya ganado peso a través del tiempo,
lo que suponemos, tenemos suficiente background para pensar que va a disminuir el riesgo de presentar problemas de infarto o EBC. Incluso los pacientes que tienen cirugía bajan de peso los primeros 2 años. El tercer año hacen un plató y después del tercer año vuelven a ganar de peso. No llegan como estaban antes. Pero un estudio que hicimos con la doctora Chu, que anda por aquí también, llegamos a 7 años y vimos que los pacientes ganan peso y van recuperando paulatinamente esto, a pesar de la cirugía que están teniendo. O sea, es una enfermedad que está ahí puesta y que sabemos que no se va a curar. Es más, hay muchas dudas que se pueda prevenir, pero eso lo platico después. Entonces la obesidad es una enfermedad que se llama enfermedad compleja. Una enfermedad es igual a un fenotipo. Cuando yo hablo de una enfermedad determinada, es un fenotipo que se está expresando con la persona. Y luego, es de rasgos simples cuando es fácil de definir. Entonces yo defino una enfermedad cuando es fácil, de dar un diagnóstico muy sencillo. Pero el rasgo complejo es difícil de determinar, porque hacer el diagnóstico requiere mediciones, instrumentos, puede ser costoso a veces hacer el diagnóstico de ellos. Y hay ambigüedad en la definición de enfermedad. Entre ellos está el síndrome metabólico. ¿Por qué? Porque hay diferentes criterios, hay diferentes pruebas de laboratorio, no nos ponemos de acuerdo, cada año aparecen consensos nuevos que no definen exactamente qué es lo que puede ser. Las enfermedades complejas requieren soluciones complejas. O sea, no puedes estar pensando al mismo nivel de cómo se originó, tienes que subir un poco más en la forma de solución que debe ser esto. Entonces vemos aquí cómo la relación gen-ambiente determina la complejidad de una enfermedad. Aquí tenemos una enfermedad monogénica. Aquí están los genes, participan muchísimo en la enfermedad monogénica. El ambiente participa poco, pero sí lo hace, incluso en enfermedades monogénicas. Vamos a ver que los diferentes síndromes genéticos tienen una variabilidad en el aspecto fenotípico que presentan. Las enfermedades complejas van casi 50-50, casi mitad y mitad, el aspecto del ambiente, el aspecto de los genes. Hay una pelea de ver cómo determinar el fenotipo de una enfermedad compleja. La enfermedad ambiental, determinado mucho por el ambiente. Me cae un martillo, o después un martillazo a cada uno en el dedo, pues todo se nos va a inflamar el dedo. Pero el tiempo de recuperación va a ser diferente. Aquí donde interviene la parte genética. Entonces vemos que la relación ambiente con los genes es lo que determina la complejidad de una enfermedad. Cuando hablo de genes, hay que tener claro que no estoy hablando de enfermedades monogénicas. Aquí tenemos las frecuencias muy raras, frecuencias muy comunes. Por favor, cuando tomen las fotos, tómenlas sin flash y que salga yo, si no, no se vale. Entonces aquí, estas son baja frecuencia y alta frecuencia. Y aquí tenemos la penetrancia. Las enfermedades que son genéticas, que conocemos todos, son muy raras, pero tienen alta penetrancia. O sea, enfermedad genética que conocemos puede ser un gen, 2 genes, y tiene un fenotipo muy característico, que lo vemos y decimos, o sea, es un paciente que tiene un síndrome de Down, por ejemplo, con solamente verlo. Las enfermedades complejas tienen genes que son de altísima frecuencia, muy comunes en la población, pero el efecto de cada uno de ellos es pequeñito. Entonces requiere tener muchos genes combinados para poder dar el fenotipo que estamos observando en algún momento. Y el ambiente pues tiene diferentes efectos. Por ejemplo, aquí tenemos gente que vive bien en sus casas y pues come muy bien, ¿no? Y otras gentes que comida, ¿qué es eso? Que no tiene que comer, no pues tiene cómo poder ingerir alimentos. Las diferencias de peso entre este grupo es debido a los genes. Absolutamente no, ¿verdad? Esto se debe al ambiente en altísimo nivel. Entonces aquí el ambiente predomina sobre los genes. Y hacemos una medición que se llama heredabilidad para ver el porcentaje de influencia de los genes y aquí va a tender a 0. Ahora, yo tengo que escoger un fenotipo que sea variable. Por ejemplo, si agarro los dedos de las manos, todos tenemos 5 dedos de las manos. Bueno, que la vecina tiene 6 dedos, eso es una excepción, ¿no? Pero la gran mayoría de los seres humanos tenemos 5 dedos en las manos. Este es un fenotipo que no tiene variación y es 100% genético. Si yo metiera el número de dedos de las manos a un análisis de heredabilidad, encontraría que la heredabilidad de esto sería 0. ¿Por qué? Porque no tengo variación en este fenotipo. Entonces cuando hago investigación en síndrome metabólico, tengo que escoger fenotipos que tengan variabilidad en la población.
Si no, no voy a poder determinar la relación ambiente-genética. ¿Qué pasa cuando yo agarro un lugar que su ambiente es similar? Una zona urbana, por ejemplo, que aunque tiene diferentes estratos socioeconómicos dentro de la zona urbana, es diferente de la zona rural completamente. Pero si agarramos un lugar, un estrato, vamos a ver que son parecidos en el ambiente. Las diferencias en los fenotipos van a tener alterabilidad, van a ser con una influencia genética sumamente elevada, porque estoy controlando en cierta forma el medio ambiente. Es variable, pero mucho menor que comparar zona urbana contra zona rural. Entonces son formas como tengo que escoger mi población para hacer la investigación de interacción ambiente-genes. ¿Cómo se hace esto? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, que existiera un gen que nos puede subir la estatura a 5 centímetros. Y es un gen de tipo dominante. Y otro gen que nos baja la estatura, por ejemplo, 5 centímetros. Si esto existiera y fueran nada más 2 genes, entonces tendríamos poblaciones que están 10 centímetros de diferencia una de otra. Y nada más habría gente o alta o gente baja y punto. Pero la estatura depende de diferentes genes. Imagínense que ahora hubiera un gen que tuviera locus, o sea, que están separados en diferentes cromosomas. La presencia de A mayúscula aumenta 2 centímetros, la presencia de B mayúscula disminuye 2 centímetros. Pero ahora son 2 locus diferentes, tenemos combinaciones diferentes y tenemos 3 tipos de estatura. 1,63, 1,65 y 1,67. Entonces tendríamos 3 grupos de población, 2 que son chaparritos, o sea, y unos altos. Pero esto es más complicado. Si fueran 6 locos, si fueran 6 diferentes genes los que determinan la estatura, veríamos una curva de esta manera. Y si son más de 6 genes, esto ya se hace una curva normal, una curva en forma continua. Y esto es lo que vemos generalmente con los fenotipos cuantitativos: glucosa, colesterol, porcentaje de grasa. Un fenotipo puede ser estar feliz, ¿por qué no? Si lo pudiéramos cuantificar, la felicidad sería un fenotipo de las personas. Sí sabemos que nos dividimos el mundo ahora en digital natives y los que son immigrated natives, es decir, nativos digitales y nativos inmigrantes. La gente que tiene abajo de 20 años se les dice que son nativos digitales. ¿Por qué? Porque estos niños nacieron casi inútero de estar con una computadora. Y le da uno el aparato y empiezan a tocar y le sacan todo lo que quieras. Yo tengo que leer el manual, porque no me lo sé todo. Nosotros somos inmigrantes digitales, no nacimos así. Sus conexiones neuronales son diferentes de las nuestras. La forma como sus neuronas están haciendo sus redes no son las mismas que las neuronas que nosotros tenemos. Entonces estos niños que están creciendo ahora, en efecto traen un chip en la cabeza. Su forma de ver la vida, su forma de razonar, naturalmente va a ser diferente que la nuestra. El ambiente modifica lo que son los fenotipos intracraneales en ese sentido. Y nosotros dividimos la obesidad como que es obeso y no es obeso. Eso no existe. Eso lo hacemos por conveniencia, por aspectos administrativos. Realmente la obesidad es un continuo. Si agarramos el peso de las personas, vamos a ver que hay personas muy delgadas y muy obesas. Pero esto es un continuo, no hay una cosa que nos diga que aquí se parte pues lo que es la obesidad. Es un fenotipo cuantitativo que está manejado por diferentes fenotipos también. Apetito, secreción de insulina, inflamación, y cada uno de ellos tiene distribuciones continuas. Gente que tiene poco apetito, muchísimo apetito. Poca secreción de insulina, mucha secreción de insulina. Poca inflamación, mucha inflamación crónica. Y esto no es debido a un solo gen. Cada uno de estos fenotipos, que se conocen como endofenotipos, son debidos a la relación de múltiples genes también. Y así tenemos que muchos genes, aquí pongo 3 nada más, pero pueden ser 20, 200, determinan el apetito, la secreción de insulina o la inflamación. Entonces vamos viendo cómo los genes, no es un solo gen, es su combinación lo que determina esto en un ambiente determinado. El ambiente va a influir qué genes se expresan o qué genes se van a apagar en las personas. No me voy a meter mucho a la parte matemática, pero nada más es como para expresar esto. Esto significa varianza, una sigma. Esta es la variación del fenotipo, o sea, qué tan distribuido es un fenotipo que ustedes quieran.
Este fenotipo va a ser igual a la suma de dos varianzas, la varianza del ambiente y la varianza de los genes. Entonces, estas varianzas van a determinar la varianza total del fenotipo. La heredabilidad, que se las mencioné anteriormente, es una relación que va entre la varianza del genotipo dividido entre la varianza del fenotipo. Esta es muy grande, ¿no? Esta es la varianza amplia. La fracción de esta varianza explicada por los genes es la heredabilidad. Y esto es lo que estamos trabajando en muchos aspectos del hospital. Entonces trabajamos con pedigrís y vemos cómo son los marcadores genéticos distribuidos en ellos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este hombre y esta mujer. Cuando ella tuvo un hijo, bueno, no sé si él fue viudo o está con dos a la vez. Si es de Omán, es con dos a la vez, porque los árabes tienden a tener varias esposas. Entonces aquí vean cómo, y si es de México, mejor no digo nada porque me meto en problemas. Entonces aquí está otra mujer. Entonces este hombre tuvo un hijo con ella y con esta otra mujer tuvo un hijo y una hija. Este gen A que ellos están compartiendo se le llama que es un gen idéntico por descendencia. Es decir, reconoces un ancestro que están viniendo esos genes a estas personas. Pero vean cómo esta hija con esta mujer tiene un gen B y aquí tiene otro B. Este gen es idéntico, pero no provienen del mismo ancestro. Estos se llaman idénticos por estado. Entonces, cuando trabajamos los esquemas genéticos, estamos viendo cuáles son idénticos por descendencia, cuáles son idénticos por estado. Y de aquí sacamos los de score de cromosomas en forma específica. Esto me dice qué parte del cromosoma se asocia a cuál fenotipo. Y vamos haciendo luego lo que son secuenciaciones, lo que se llama, primero lo que se llama un análisis de desequilibrio, y luego vamos a los SNPs, y por último ya vamos a las partes de los fenotipos para entender qué fenotipo se asocia a cuáles genes. Entonces es un trabajal que dura casi 5 años, y estamos viendo pues diferentes aspectos de esto hasta llegar a cada cromosoma, donde hay señales que me dicen, por ejemplo, esta parte del cromosoma se asocia a la HDL. Este otro cromosoma se asocia a la HDL. Así como buscamos nuevas vías fisiológicas en México para poder entender qué genes con cuáles fenotipos se asocian en cuál ambiente. Entonces es un trabajo que hemos iniciado y que hemos estado pues ya realizándolo con familias. Llevamos hasta ahorita casi 200 personas. Esperamos llegar este año a 600 personas para poder entender cómo es esta relación genes-ambientes. Este es un estudio que hicimos en Alaska con los esquimales. Los esquimales, pues de sus características de estar cazando ballenas y omega 3, etcétera, han pasado a ser sedentarios. Entonces ahora andan en motocicletas y ya pues sus casas son diferentes, ya no están cazando. Las generaciones jóvenes prefieren ir a McDonald's o Pizza Hut. Entonces están comiendo comida más grasosa. Les gusta, en vez de mermelada, agarrar un pan y untarle grasa, el crisco. Y así es como se lo comen ellos, pues es su forma de vida. Estas mujeres y hombres tienen altísimos índices de obesidad. Sus niveles de glucosa andan en promedio entre 100 y 105. Les haces una curva de tolerancia y no tienen diabetes. Tienen un comportamiento completamente diferente. Vemos aquí una relación ambiente, genotipo, cómo está influyendo en este aspecto del fenotipo de la diabetes. Hicimos estudios con árabes también. Los árabes y los hindúes pueden estar delgados. Con que le pongan la pancita de cervecero, se hacen diabéticos. En México necesitas que la gente suba mucho de peso para poder presentar lo que son diabetes. Vean aquí en los esquimales nuevamente, hicimos mediciones de lo que son sus ácidos grasos en sangre y observen cómo, este es el ácido palmítico, es un veneno prácticamente. Y aquí están los triglicéridos. Vean cómo a medida que sube el ácido palmítico, el riesgo de hipertrigliceridemia va aumentando en forma muy importante. Pero si el mismo esquimal tiene los 24 omega 6 en sangre, vean cómo el efecto que tendría que haber aquí del ácido palmítico está cortado. Entonces esas relaciones de ácidos grasos poliinsaturados respecto a los saturados que ellos tienen, probablemente sea lo que los está defendiendo de este tipo de aspecto metabólico. Y surge que queremos clasificar el fenotipo. Bueno, hay diferentes formas, criterios que las conocen muy bien. La OMS, la IDF, cada uno de ellos pues tiene criterios. Para la OMS la glucosa es el anclaje y ahí puede combinarse con cualquier otro de los fenotipos que conocemos del síndrome metabólico. Para la IDF el anclaje es tener obesidad central y la combinación con cualquiera de los otros.
cambian los puntos de corte en este tipo de criterios.